El momento en que reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida cambia por completo. La forma como nos relacionamos con el mundo, en nuestro lugar de trabajo, con nuestra familia y pareja, se ven afectados de una forma auténtica debido a la transformación que ocurre en nuestro interior al nacer nuevamente. Esta nueva cosmovisión de ver e interactuar con el mundo también involucra nuestro comportamiento y acciones que demuestran la nueva libertad que tenemos en Cristo. Pero, ¿qué implica esta libertad? ¿Podemos hacer con nuestras vidas lo que nos plazca? ¿O existe una nueva norma a seguir con nuestros pensamientos, al igual que con nuestros cuerpos? Shalom, soy Cristian Córdoba y esto es Vertical. Como cristianos, hemos sido libres de la culpabilidad y de la condenación por causa del pecado. Podemos gozar de la libertad de amar y servir a Dios sin ninguna angustia de saber si somos lo suficientemente buenos o lo suficientemente fieles para complacer a Dios. Porque recuerda que nuestra propia justicia no puede complacer al Dios santo y perfecto. Es únicamente al estar en Cristo en que puedes tener la seguridad de que la justicia y perfección de Jesucristo es lo que le complace a Dios en nosotros en lugar de nuestro desempeño. Es en esta libertad, al estar en Cristo, que podemos vivir la vida de la forma en que Dios la planeó. Pero a pesar de esto, podemos regresar a una vida de esclavitud innecesaria si optamos por desobedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aquellas personas que se someten en amor por agradecimiento a causa del Evangelio tienen la satisfacción de vivir en gozo y paz a pesar de las circunstancias a su alrededor. Mientras que aquel que decide dejarse llevar por el pecado solo encontrará vergüenza y no podrá gozar de las bendiciones de Dios a pesar de estar en Cristo. Vale la pena aclarar que como cristianos no estamos absueltos de volver a pecar ni somos libres de las tentaciones. Al contrario, ahora somos más conscientes de las artimañas del mundo, de Satanás y de nuestra propia carne para arruinar nuestro caminar espiritual. El caer en el pecado al estar en Cristo no hace que seamos desheredados de la familia de Dios, ni mucho menos, ya que nuestra seguridad eterna está en Cristo y no en nuestro desempeño. Pero esto no quiere decir que no vamos a tener que sufrir las consecuencias de nuestras decisiones aquí en la tierra, ni tampoco que Dios no vaya a disciplinarnos como sus hijos en el proceso. Debemos recordar que en Cristo tenemos libertad, pero no libertinaje. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios creó todas las cosas y todo lo creado por Él es bueno. Lamentablemente, cuando lo bueno es tomado a la exageración o abuso, es cuando pasa a convertirse en una perversión. El mal es simplemente una tergiversación malévola de algo que Dios diseñó para el bien. Tal es el caso de la intimidad sexual, que siendo un diseño de Dios perfecto dentro del contexto matrimonial, puede ser totalmente distorsionado al llevarlo fuera del plan de Dios al punto de la perversión. Dios nos ha otorgado límites o normas de comportamiento para que los sigamos, y no con el simple hecho de arruinarnos nuestra diversión o limitarnos de las cosas que este mundo tiene que ofrecernos, sino por el hecho de que mientras nos mantengamos dentro de estos límites, llevaremos una vida saludable y llena de gozo, lo cual es bueno para nosotros, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza al hombre, sino a Dios, que os da su Espíritu Santo. Si consideramos los límites o reglas de Dios que ha establecido en nuestra vida como un círculo, al encontrarnos en el centro de este círculo, experimentaremos todo lo que Él ha creado para que disfrutemos de una manera placentera. Desde el inicio de la creación, Dios otorgó a nuestros representantes humanos todo lo que ellos necesitaban y mucho más, pero también puso un límite que ellos no debían de cruzar. La existencia de este límite fue para otorgar a la humanidad el libre albedrío y decisión propia, en la cual puede ejercerse la capacidad de obediencia y amor.
Sin esta capacidad, solo seríamos seres dependientes, sin el poder de autonomía ni juicio propio. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ha dicho Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Desafortunadamente, tal como Adán y Eva lo hicieron, frecuentemente tendemos a salirnos del plan de Dios para perseguir lo que supuestamente consideramos bueno, cuando en realidad es solo lo opuesto. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para tener una buena vida, pero caemos en el engaño y en la mentira de creer que Él no sabe lo que realmente necesitamos y que solo nos está evitando o reteniendo a que experimentemos nuestra felicidad propia. Y esta mentira se inició con el pecado original. La serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día de que Él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y lo comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él lo comió. La realidad es que Dios no quiere que tengamos una vida aburrida. Él quiere que disfrutemos todo lo que nos ha dado al máximo. Él ha proporcionado abundantemente con todo lo que sabe que realmente necesitamos y con lo cual vamos a disfrutar la vida a plenitud. El disfrutar la vida está dentro del plan de Dios. Sin embargo, cuando llevamos ese disfrute a los extremos inapropiados, se convierte en libertinaje. Disfrutar la vida es entonces algo bueno, que luego llega a torcerse o a pervertirse cuando sobrepasamos los límites establecidos por Dios. Este comportamiento de libertinaje está fuera del plan de Dios, convirtiéndose en pecado y en conductas destructivas que buscan satisfacer nuestros propios deseos. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis proveer para las lujurias de la carne. Cuando Dios creó a Adán, le asignó un trabajo que debía de realizar. Adán tenía que cuidar del jardín y darles nombre a todos los animales. El cumplimiento de esta responsabilidad es algo que Dios tenía planeado desde el inicio de la creación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La voluntad de Dios es que seamos diligentes en cuanto a nuestras responsabilidades, que es el ser estudiantes, empleados, empresarios o cualquier actividad para el beneficio común, lo hagamos con excelencia y alegría, no a regañadientes ni renegando, no haciéndolo en perspectiva horizontal, esperando una palmadita en la espalda, pero haciéndolo en una perspectiva vertical, como sirviendo directamente a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Pero el trabajar diligentemente también puede ser llevado fuera de los límites del plan de Dios. La persona que trabaja obsesivamente se convierte en un adicto al trabajo y representa a alguien que coloca primero su compulsión al trabajo que las personas o inclusive su propia salud. Jesús tenía mucho que hacer mientras estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Sin embargo, Él permaneció dentro de los planes de Dios y sabía que descansar era algo muy importante y necesario. El salirse de los parámetros del trabajo es un comportamiento sumamente peligroso, ya que la motivación para trabajar compulsivamente tiende a ser por el hecho de obtener prestigio, poder o riquezas a costa de relaciones y salud propia, convirtiéndose en una idolatría que se desconecta por completo a la persona de Dios. El tomar un descanso físico es parte del plan de Dios. Considera el hecho de que Él mismo estableció un tiempo de descanso después de crear el mundo, a pesar de que lo no necesitaba, y nos instruye a que debemos tomar un tiempo de reposo para recobrar nuestras fuerzas y sobre todo enfocarnos en Él. Sin embargo, a pesar de que el decreto de Dios de tomar un tiempo de descanso es algo bueno, el llevarlo al extremo también se convierte en algo destructivo, cuando la pereza domina nuestro comportamiento y dejamos a un lado lo que debemos hacer para pasar durmiendo o descansando. El camino del perezoso es como un seto de espinos, mas la senda de los rectos es una calzada. Las personas perezosas usualmente han descuidado tantas cosas que al final de cuentas el estrés les cae encima.
la acumulación de trabajo, el tener que enfrentar las responsabilidades junto con las consecuencias, al igual que la deteriorización del cuerpo. Estas y más son las secuelas de llevar algo bueno que Dios ha planificado fuera del plan divino. Otras de las bendiciones que Dios ha diseñado para nuestro funcionamiento es la comida. Él nos ha creado con la necesidad de comer para poder alimentar nuestro cuerpo de nutrientes y así obtener la energía necesaria para rendir apropiadamente nuestra vida diaria. En este aspecto también ha bendecido a las personas con la capacidad de crear platillos deliciosos que podemos disfrutar al igual que deleitarnos en comidas tradicionales de diferentes culturas y estilos. El mantenernos dentro del plan de Dios en el área de la comida sería en alimentarnos cuando nuestro cuerpo necesita nutrientes y consumir alimentos hasta que nos encontremos físicamente satisfechos. Pero es sumamente fácil cruzar los límites de Dios cuando nos excedemos en la glotonería y el abuso de bebidas alcohólicas que pueden destruir nuestro organismo a corto o largo plazo. No estéis con los bebedores de vino ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán y la somnolencia se vestirá de harapos. En el área de la intimidad encontramos otra de las bendiciones que Dios ha diseñado para que como parejas, dentro del contexto matrimonial, podamos disfrutar. Es el plan de Dios que disfrutemos tener relaciones sexuales, pero solamente dentro del contexto establecido donde un hombre y una mujer, biológicamente hablando, que se han unido en matrimonio de por vida. El someternos voluntariamente por causa del Evangelio a este plan de Dios en esta área nos mantiene sexualmente puros. El no ser sexualmente puros, tener sexo antes del matrimonio, relaciones homosexuales, incluso la pornografía y aventuras fuera del matrimonio en línea, es salirse de la voluntad de Dios. Y esto se llama inmoralidad sexual. Sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. El cruzar los límites que Dios ha establecido en el mundo que Él ha creado es contraproducente para nuestra salud física y espiritual. El salirnos de la voluntad de Dios puede ser divertido y emocionalmente satisfactorio por el momento, pero créeme que tarde o temprano nos afectará de tal manera que vamos a arrepentirnos de nuestras acciones por el daño que nos ha causado en nuestra vida. Los límites que Dios nos ha puesto no son para arruinarnos nuestra diversión. Al contrario, son para mantenernos seguros y disfrutar de las bendiciones de Dios a plenitud en un contexto saludable. Dios quiere satisfacer nuestras necesidades, pero cuando cruzamos los límites establecidos, pretendemos ser nuestros propios dioses con la arrogancia de pensar que nosotros sabemos qué es lo mejor para nuestra vida y menospreciando el plan de Dios como algo innecesario u obsoleto. En las Escrituras podemos encontrar la historia de hombres y mujeres que han traspasado los límites de Dios y observamos las consecuencias que han tenido que experimentar en carne propia por su desobediencia. También conocemos personas a nuestro alrededor que han hecho exactamente lo mismo en violar los estatutos de Dios y destruir sus vidas en el proceso. Pero también, si somos honestos nosotros mismos, solo tenemos que regresar a ver a nuestras acciones del pasado y reflexionar de la cantidad de veces que hemos dañado nuestra vida y de las demás personas a nuestro alrededor, en ciertos casos, cuando hemos optado por obedecer nuestros impulsos en lugar de la voluntad de Dios. Vale la pena recalcar que el cuidado de nuestro cuerpo se puede convertir también en una vanidad cuando es llevado fuera de los límites de Dios. Esta vanidad se hace evidente cuando gastamos más tiempo y dinero en nuestra apariencia externa que lo que invertimos en nuestra condición interna espiritual, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Puede sonar incoherente el afirmar esto, pero el mantenernos dentro del plan de Dios nos trae libertad y paz, mientras que si salimos de sus límites, únicamente nos trae esclavitud y sufrimiento. Todos en alguna ocasión hemos salido de la voluntad de Dios en una o en otra de estas áreas, y en la mayoría de los casos hemos estado tan ciegos a nuestras decisiones que no nos hemos dado cuenta del daño que nos causamos al hacerlo.
Pero si somos sabios y aprendemos de nuestro dolor, o mejor aún, del dolor ajeno, por experimentar las consecuencias de estas malas decisiones, nos evitará ese sufrimiento innecesario por el simple hecho de un placer momentario. Incluso el rey Salomón, quien tenía poder, mujeres, posesiones, y siendo el hombre más sabio que existió en la tierra, nos advierte el problema del salirse del plan de Dios. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que había empeñado, y he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento, y sin provecho bajo el sol. Tómate el tiempo para analizar cada una de las áreas de tu vida. Reconoce si estás dentro de la voluntad de Dios o si estás fuera de su plan por medio de las Escrituras. Y de ser así, por tu salud física y espiritual propia, arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que estás haciendo y confiesa a Dios que has estado tratando de satisfacer tus propias necesidades independientemente fuera de Él. No existe nada mejor que recurrir a tu Creador, quien te hizo con un propósito específico para pedirle entendimiento y aprender de Él por medio de sus mandamientos. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este mensaje. Espero que haya sido de bendición y, de ser así, por favor compártelo con aquellos que Dios ponga en tu corazón. Mi anhelo es el hecho de que muchos lleguen a conocer acerca del amor vertical de Dios por nosotros. Y si estás interesado en escuchar mucho más de estos mensajes, por favor, suscríbete a este canal y activa la campana de notificación. Y te agradezco por cualquier comentario o sugerencia que quieras dejarme. Hasta la próxima. Pero mientras tanto, sea un reflejo de ese amor vertical al mundo.